Bendiciones con todos. Tema 31 de las verdades de la palabra de Dios. Y como ustedes saben, seguimos en la primera carta o epístola a los Corintios y cuánta cosa maravillosa estamos aprendiendo para nuestras vidas espirituales. Suscríbase a este canal, que solo enseñamos la palabra de Dios para que le sigan llegando estos mensajes que enriquecen su vida. Hoy vamos a hablar del tema la suprema meta del apóstol Pablo: ganar almas para Cristo. Y vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23, para entender lo que queremos decir. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como a judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Qué maravillosa palabra. A continuación, el apóstol Pablo nos brinda una importante lección de cómo usar nuestra libertad en Cristo sin dañar la conciencia de los débiles a través de su ejemplo personal. No olvidemos que lo que desencadenó todo este discurso fue la pregunta que los corintios le hicieron a través de una carta referente a comer de lo sacrificado a los ídolos, ya que algunos creyentes que habían adquirido cierto conocimiento en cuanto a que un ídolo no era nada y comían de esta carne, pero al mismo tiempo estaban dañando la conciencia de los débiles hasta el punto de hacerles tropezar en la fe. El apóstol Pablo concluirá con su ejemplo personal de cómo el cristiano tiene que manejar su libertad con el fin de contribuir a la salvación de las almas y la edificación, por supuesto, de la iglesia. Siendo libre, soy esclavo de todos, dice él. En este versículo el apóstol Pablo retoma el tema de la libertad que inició al principio del capítulo. En los tiempos del apóstol Pablo existían dos clases sociales bien diferenciadas: los esclavos y los libres. El apóstol Pablo, por ser un ciudadano romano, era un hombre libre y no estaba sujeto a ningún tipo de servidumbre. Y en estos tiempos era inconcebible ver a un hombre libre trabajando con sus propias manos, ya que esta tarea era exclusiva para los esclavos. Sin embargo, por amor a la iglesia y no poner ningún obstáculo a su predicación, el apóstol Pablo había decidido renunciar a su derecho de recibir una compensación económica por su servicio y trabajar para autosostenerse. En lugar de comportarse como un hombre libre, había decidido convertirse en un servidor de la iglesia. Por eso dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Con esta actitud, el apóstol Pablo estaba cumpliendo con las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos de convertirse en servidor de los demás. Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 28, escuche lo que le dijo Cristo a sus discípulos. Y hoy hay muchas personas agrandadas, buscan títulos como apóstoles, profetas, que son dones importantes de los cuales hablaremos más adelante, pero el verdadero título que debemos tener es siervo. Dijo Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Escuche bien, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él se pone de ejemplo y para dar su vida en rescate por muchos. Con convertirse en el servidor de los demás, el apóstol Pablo sabía que podía ganar más fácil la confianza de la gente y así anunciarles con mayor efectividad el mensaje del Evangelio. Todo esto era parte de su estrategia para ganar a mayor número de personas para ganar a Cristo. Por eso dice, para ganar a mayor número, dice el texto. A los judíos, como judíos, dice. A continuación, el apóstol Pablo vuelve a hacer una aplicación de cómo renuncia a su libertad de la ley por el conocimiento de la gracia que había recibido y se sujetaba a ella con tal de ganar a los judíos para Cristo. Por nacimiento, el apóstol Pablo era un verdadero judío y como tal, en el pasado estuvo sujeto a la ley. Pero al conocer la gracia de Cristo, su perspectiva cambió y se convirtió en un gran defensor de la salvación por gracia sin las obras de la ley. Por eso lo escribió a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 16, lo siguiente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué le parece? Sin embargo, en ocasiones el apóstol Pablo estaba dispuesto a cumplir con los requerimientos de la ley con tal de ganar confianza de los judíos y testificarle el mensaje del Evangelio. Cuando aquí se habla de ley, nomos en griego, se refiere específicamente a la ley ceremonial y civil que los judíos practicaban, tal y como la ley sabática, el lavado de manos, los ritos de purificación como el de Nazareo, la observancia de las leyes dietéticas como comer cerdo o el no entrar en casa de gentiles. El apóstol Pablo sabía que tales cosas ya no eran necesarias obedecerlas desde el momento que se vine a Cristo, pero tampoco condenaba a alguien realizarlas, por lo que en ocasiones estuvo dispuesto a hacerse a los judíos como un judío para ganarlos para Cristo. Podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, cuando por estrategia permitió que Timoteo, el cual tenía sangre judía por parte de su madre, fuera circuncidado, así alejar las murmuraciones de parte de los judíos. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 3. Quiso el apóstol Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. También realizó un voto de Nazareo en Corinto para expresar su agradecimiento a Dios. Sí, Hechos 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Además, aceptó el consejo de Santiago y los ancianos de la iglesia de Jerusalén de participar en una ceremonia de purificación y pagarles el rito a 4 varones para no escandalizar a los judíos por su visita. Hechos capítulo 21, versículo 23-24, ponga el asunto, lo que dice. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. ¿Qué les parece?
Todo esto lo hacía el apóstol Pablo para ganar la confianza de los judíos y poderles testificar del amor de Cristo y así ganar sus almas para Dios. Por eso dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. No obstante, muchas veces no logró su objetivo, ya que generalmente era rechazado por los de su propia nación. Dice, a los gentiles como gentil. Ahora el apóstol Pablo nos brinda un tercer ejemplo de cómo hace uso de su libertad y el conocimiento pleno de las escrituras que tenía para acercarse a los judíos que están sin ley. Dice a los que están sin ley como que si yo estuviera sin ley. La palabra griego anomos se traduce aquí como sin ley y se refiere específicamente a los gentiles. El mismo ministerio del apóstol Pablo se enfocó principalmente en los gentiles, a tal punto que se ganó el título del apóstol de los gentiles. Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Cuando dice que se comporta delante de ellos como si estuviera sin ley, se refiere específicamente al cumplimiento de la ley ceremonial y civil, no a la normal. Los judíos solían apegarse al cumplimiento riguroso de una serie de rituales de purificación y días festivos, pero el apóstol Pablo había comprendido que en la gracia de Cristo esto ya no era necesario, por lo que no les exigía su cumplimiento. Una de las cosas que se vio en el Concilio de Jerusalén fue lo difícil que iba a ser ponerles a los gentiles convertidos al cristianismo estas imposiciones, algo que ni siquiera los mismos judíos habían podido cumplir, y por tal motivo llegaron a la conclusión de no hacerlo. Por eso dice Hechos capítulo 15, versículos 13 al 20 lo siguiente, ponga el asunto. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sin embargo, muchas veces se ignoraron estas recomendaciones a tal punto que se les imponía a los gentiles convertidos la observancia de la ley, algo que el apóstol Pablo constantemente combatió. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 1 y 2 y versículo 11. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué les parece? En algunas ocasiones tuvo que contender contra la actitud de los judíos cristianos que querían judaizar a los gentiles, y tal como lo hizo con Tito. Gálatas capítulo 2, versículos del 3 al 5 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirlos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese
con vosotros. También reprendió a Pedro por su actitud hipócrita ante los gentiles, ya que cuando estaba a solas con ellos comía como judíos, pero cuando llegaba a los cristianos judíos se alejaba de ellos. Mire, Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 24, ponga el asunto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarte? Qué cosa, ¿no? Pablo era un hombre templado. Por tanto, el apóstol Pablo nunca obligó a los gentiles a sujetarse a estas leyes ceremoniales y civiles, enseñándole que en la gracia de Cristo esto no es necesario para agradar a Dios, más que solo la fe. Ahora bien, esto no significaba que el apóstol no estuviese sujeto a ninguna ley, si lo estaba, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, dice. La ley a la que se refiere es la moral, y como cristianos estamos obligados a vivir en santidad, obedeciendo los mandamientos y ordenanzas que lo regulan. Al final de todo esto lo hacía para ganar a Cristo a los gentiles, a los que están sin ley, decía. Siendo fuerte me he hecho débil, dice también. Ahora, el apóstol Pablo retoma el tema de los cristianos débiles de conciencia, no olvidando lo que desencadenó toda esta discusión. En Corinto existía un problema que se estaba originando entre la iglesia del Señor, ya que algunos habían alcanzado cierto nivel de conocimiento, entendían que los ídolos no eran nada. Por tanto, el comer de lo sacrificado a ellos no los contaminaba. El problema era que no en todos estaba este conocimiento, y cuando uno de estos los observaba comer de lo sacrificado a los ídolos, su débil conciencia se perturbaba y en ocasiones lo hacían tropezar de la fe, lo cual ya era muy grave. Obviamente el apóstol Pablo estaba entre el grupo de los fuertes, pero hacía discreción de su conocimiento, evitando comer de los sacrificados de los ídolos para no trastornar la conciencia de los débiles. Y de aquí dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. En su carta a los romanos insiste a los corintios fuertes el tener consideración de sus hermanos débiles. Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 7 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Pero porque la gracia a Dios es el que no come. Porque el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Aquí el apóstol Pablo se extiende un poco más en su temática referente a los fuertes y débiles y les exhorta a estos primeros a recibir a los débiles con mucho cuidado, evitando entrar en discusión por la práctica de algunas cosas que no son determinantes para la salvación del alma.
Muy probable se dirige a aquellos que se habían desligado por completo de la ley ceremonial que los judaizantes enseñaban. El punto radica en no entrar en discusión por cuestiones de dietas u observancias de días especiales. Al final, cada quien debe estar plenamente convencido en su propia mente de lo que hace o no hace, si es para el Señor o no. Él será quien juzgará, se encargará de juzgar cada una de nuestras obras. Al final, el fuerte en la fe tiene mayor responsabilidad que el débil, ya que por el conocimiento que ha alcanzado, se espera que se sepa edificar en amor de Cristo a sus hermanos. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La meta final radica en salvar almas, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos comparte la forma de cómo su pleno conocimiento de las Escrituras y el amor lo lleva a manejar su libertad para alcanzar a los perdidos. Dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Con esto el apóstol no está diciendo que tolerará prácticas mundanas o pecaminosas, cuidado, sino cuestiones de opiniones que al final no arrastran al infierno. Esto tampoco significa que su actitud podía considerarse hipócrita, ya que su único fin era cumplir con el mensaje del Evangelio, y algunas cuestiones teológicas podían estremecer la conciencia de las personas recién convertidas o aquellos que aún no habían alcanzado este nivel. Se mantenía a raya con tal de no poner una barrera entre ellos y Cristo. Al final era, y esto hago por causa del Evangelio, para ser partícipes de la obra de Él. ¿Qué les parecen estas maravillosa palabra del Señor? El ministerio del apóstol Pablo, lo que realmente era el trabajo, cómo debe ser su vida, cómo debería ser su accionar ante los débiles y los fuertes. Qué tremendo mensaje, ¿no es cierto? Si así fuéramos todos los pastores hoy día, tuviéramos maravillosos resultados. Pero, ¿qué le parece a usted que ha escuchado la palabra de Dios? Yo quiero ser como Pablo. Muy bien, excelente, ¿sí? Pero el primer paso que tiene que dar es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y como en cada video, le presentamos la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Hágala. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Muy bien, excelente. Ahora venga todos los días a meditar, a estudiar la palabra de Dios, deje que el Espíritu Santo le enseñe la palabra. Busque ponerla en práctica y una vez puesta en práctica, busque predicarla también a otros, que eso es maravilloso para que otros se enteren en estas maravillas que el Señor tiene para sus vidas. Cántele alabanza al Señor, adore al Señor, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar, en el tiempo de su voluntad le va a responder. Y usted va a saber la respuesta. Y venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Si está lejos, busque una iglesia de sana doctrina, pero siga creciendo. O si no, suscríbase a este canal. Aquí hay una gran variedad de videos para que usted siga creciendo espiritualmente. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que cada día nos enseña. Tu palabra maravillosa que cada día tiene una fuente de riquezas para nuestras vidas, mi Dios. Esta palabra que va a ser enviada, tu palabra, Señor, cumpla su propósito. Muchos se conviertan. Muchos hagan florecer su ministerio siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, Señor. Porque fue un hombre que plantó muchas iglesias, Padre.
Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por el resultado que va a dar esta palabra, Señor, que sea para la gloria y la honra tuya, Señor, y para testimonio de este mundo, Señor. Decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando esta palabra a otros también. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.